Ángeles destructores. Si buscas las palabras ángel y herir, o golpear y matar, en las Escrituras encontrará 4 historias bíblicas mencionadas. 1 en Números capítulo 22, Balán y el burro. Balán golpeó al asna que vio un ángel. 2 en 2 de Samuel capítulo 24, David, el censo de Israel y 7,000 personas heridas por el ángel del Señor. 3 Segunda de Reyes capítulo 19 versículo 35 e Isaías 37 versículo 36. El ejército asirio de 18,500 hombres heridos por el ángel del Señor. 4 Hechos capítulo 12 versículo 24. El ángel del Señor mató a Herodes por su pecado. En la primera historia, el ángel no golpeó a nadie, sino que Balán golpeó al burro después de que se detuvo por temor al ángel. El ángel estaba de pie ante Balán con una espada. Leemos en Números capítulo 22, versículo 23. Y el asna vio al ángel de Jehová, que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Y se apartó el asna del camino, e iba por el campo. Entonces azotó Balán al asna para hacerla volver al camino. La postura amenazante del ángel con una espada en la mano sugiere que el ángel estaba preparado para hacer daño a Balán, y este pensamiento se ve reforzado por las otras historias en nuestra lista. En la segunda historia, David busca contar sus fuerzas en un acto de orgullo para censar a Israel entre las naciones, y el resultado fue la muerte de 70,000 israelitas. Leemos en el libro de 2 de Samuel capítulo 24 versículo 1. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: Ve, haz un censo de Israel y de Judá. 2 de Samuel 24:15. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo, desde Dan hasta Beerseba, 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: Basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Una primera lectura de esta historia sugiere algo bastante aterrador. El rey, bajo un sentimiento de orgullo, censa al pueblo y luego Dios envía un ángel para matar 70,000 personas. Luego se arrepiente del mal que ha hecho y se ablanda para que no mueran más personas. Lo que es aún más extraño es que 2 de Samuel capítulo 24, versículo 1, en realidad dice que Dios mismo movió a David a censar a Israel, sugiriendo que Dios mismo era responsable de lo que sucedió después. Para cualquier persona que crea que Dios es amor, debe hacerse la pregunta: ¿qué está tratando de decir esta historia? Aunque la próxima historia involucra la muerte de más personas, aparentemente es más fácil aceptarla porque esta nación quería acabar al pueblo de Dios y eran algunos de los personajes más malvados de la tierra. Los asirios despellejaron a la gente con vida y luego los empalaron con estacas. Tal comportamiento violento contra los seguidores de Dios puede justificar la cuestión del uso de la violencia letal por parte de los ángeles del Señor. Leemos en 2 de Reyes capítulo 19 versículo 35. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová
y mató en el campamento de los asirios a 185,000, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Ahora, la inspiración agrega esta nota a la historia en el libro de Deseado de todas las gentes, página 650. Bajo las órdenes de Dios, los ángeles son todopoderosos. En una ocasión, en obediencia a la orden de Cristo, mataron en una noche a 185,000 hombres de ejército asirio. Una supuesta lectura simple de estas declaraciones sugiere fuertemente que los ángeles del Señor mataron a 185,000 soldados asirios. Parece perfectamente lógico que cuando una amenaza maligna busca matar al pueblo de Dios, entonces estos soldados deberían ser ejecutados por sus designios asesinos. La historia final en nuestra lista se relaciona con Herodes. Parece el candidato más adecuado para ser ejecutado, teniendo en cuenta todas las obras que ha hecho. Leemos en el libro Hechos capítulo 12, versículo 21 al 23. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Herodes había matado a Santiago, el hermano de Juan, y luego planeó matar a Pedro. Tenga en cuenta lo que dice la inspiración de esta historia en el libro de Hechos, capítulo o página 123. El mismo ángel que había bajado de los atrios celestiales para liberar a Pedro había sido mensajero de ira y juicio para Herodes. El ángel hirió a Pedro para despertarlo de su sueño, pero fue con un golpe diferente como hirió al perverso rey, humillando su orgullo y haciendo caer sobre él el castigo del Todopoderoso. Herodes murió en gran agonía mental y corporal bajo el justo castigo de Dios. Está claro que fue un buen ángel el que golpeó a Herodes. También está claro que esto fue un castigo del Todopoderoso y que fue un juicio retributivo de Dios. La retribución es el pago a la compensación por los hechos realizados. Sería extremadamente tentador dejar de buscar en este momento y llegar a la conclusión de que Dios envía a sus buenos ángeles a matar a los malvados. Aunque la primera historia tiene cosas complicadas de comprender, las otras dos historias sobre los asirios y Herodes parecen bastante claras, y sugerir cualquier otra cosa podría imputar el cargo de espiritualizar la Biblia para que se ajuste a la idea de que Dios es tan amoroso que nunca haría algo como esto. ¿Cómo lees? Si cesamos nuestra búsqueda aquí, ciertamente estaríamos violando las reglas de interpretación bíblicas establecidas para aquellos que están predicando el mensaje del tercer ángel, tal como encontramos en Review and Herald del 25 de noviembre de 1884, párrafo 4. Los que se dedican a proclamar el mensaje del tercer ángel deben investigar las escrituras sobre el mismo plan que adoptó el padre Miller. En el pequeño libro titulado Visiones de las Profecías y la Cronología Profética, el padre Miller da las siguientes reglas sencillas pero inteligentes e importantes para el estudio e interpretación de la Biblia. 1. Toda palabra debe tener su pertenencia en el tema presentado en la Biblia. 2. Toda la escritura es necesaria y puede ser entendida por la aplicación y el estudio diligente. 3.
Nada revelado en la Escritura puede ser o será escondido de los que piden con fe sin vacilar. 4. Para entender la doctrina, es necesario reunir todas las Escrituras sobre el tema de que usted desea saber. Entonces cada palabra tiene su aplicación apropiada. Y si usted puede formular su teoría sin una contradicción, usted no puede estar en error. 5. La Escritura debe ser su propio expositor, ya que es una regla de sí misma. Si dependo de un maestro para exponer las Escrituras, y él debe suponer su significado, o él desea convertirme a su credo sectario, bajo el objetivo de ser considerado sabio, entonces su conjetura, deseo, credo o sabiduría es mi regla de fe y no la Biblia. Lo anterior es una parte de estas reglas de interpretación, y en nuestro estudio de la Biblia todos haríamos bien en entender o atender los principios establecidos. Si formamos nuestra conclusión antes de reunir todos los puntos y luego usamos esta conclusión para ignorar los puntos que parecen decir otra cosa, entonces no estamos siguiendo las reglas de Miller y por lo tanto dejamos de predicar el mensaje del tercer ángel. Este es un punto serio para tener en consideración. ¿Cómo reconciliamos estas historias con estas declaraciones? Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Lucas 9:54. Viendo que sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él, los reprendió diciendo, Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. Mateo 26:52. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Una respuesta natural. Una respuesta natural al mandamiento de amar a nuestros enemigos es que, si bien se nos ordena amar a nuestros enemigos, Dios como juez legítimo del universo tiene el derecho y la responsabilidad de mantener el orden y la disciplina en su reino. Como sus súbditos, debemos amar a nuestros enemigos y confiar en que Dios nos protegerá, pero si es necesario, debemos matar a quienes nos amenazan. En segundo lugar, podría decirse que mientras Jesús estuvo aquí en la tierra, su misión no era destruir sino salvar a los hombres. Quizás podría decirse que cuando su obra aquí en la tierra fue completada, entonces hubo otros aspectos de su ministerio que debían cumplirse. Como lo dice la Escritura, Eclesiastés 3:3, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Y Deuteronomios 32:39, yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano. Si tomamos esta perspectiva, entonces es posible ver a Jesús como un poderoso general que cuando es necesario envía a sus leales soldados como mensajeros de muerte armados con fuerza letal. Los siguientes textos podrían darnos fácilmente esta idea. Éxodo 15:3. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Josué 5:13.
Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres el de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Salmos 2:4. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor, y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ezequiel 9:1 hasta el versículo 5. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la gran ciudad o de la ciudad han llegado, y a cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. He aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él, y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Versículo 6. Matad a viejos y jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Apocalipsis 16, 1 al 3. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. La imagen presentada ante nosotros es el poderoso Hijo de Dios con la espada levantada cuando se requiere para hacer lo que se necesita hacer. Se podría cuestionar por qué envía a hombres con armas de matanza para matar a doncellas y niños pequeños, pero la exigencia de una simple lectura de las Escrituras sugeriría que así es como debe entenderse, incluso si parece ser un acto muy violento. Cristo como nuestro ejemplo perfecto. Si aceptamos esta posición, nos enfrentamos a un problema importante. Si el Hijo de Dios ordena y también usa la fuerza letal para tratar con los pecadores, entonces comenzamos a tener problemas con Jesús, siendo nuestro ejemplo perfecto a seguir, a menos que, por supuesto, entremos bajo el pensamiento de que Dios llama a los hombres para defender su honor, exterminando a aquellos que son sus enemigos. ¿Es Jesús el mismo ayer, hoy y siempre, como lo dice la Escritura, o Él nos revela solo una parte de sí mismo como algo necesario para enfrentar una situación determinada? ¿Cuál es el ejemplo que Jesús nos dio para seguir? Leemos en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas,
el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, que en cuando le maldecían no respondían con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Cristo es nuestro patrón, el ejemplo perfecto y santo que se nos ha dado para seguir. Manuscritos 65 del año 1894. El Review Herald del 15 de febrero de 1898 dice: Dios no ha dejado nada sin hacer que Él pueda hacer por nosotros. Dio un ejemplo perfecto de su carácter en el carácter de su Hijo. Y es la obra de los seguidores de Cristo al contemplar la excelencia incomparable de su vida y carácter, crecer a su semejanza. Al mirar a Jesús y responder a su amor, reflejarán la imagen de Cristo. Si aceptamos a Jesús como el poderoso general que usa la fuerza letal contra sus enemigos, entonces la mente realmente entra en una lucha cuando leemos las declaraciones como de Mateo 5:39 al 44. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿No es justo entonces hacer la pregunta: ¿nos pides que amemos a nuestros enemigos mientras que matas a tus enemigos cuando te conviene? ¿Es esto consistente? En un nivel más profundo, los que creen en Jesús son inspirados por su Espíritu. Esto significa que cualquier característica que posea Jesús se le dará a aquellos que lo siguen. Porque leemos en Gálatas 4:6 lo siguiente: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Acaso Jesús solo nos dará una parte de sí mismo, la parte que ama a sus enemigos, y retiene la parte que los mata y los quema vivos? ¿Es posible hacer esto? Así que aquí está el punto en conflicto. Jesús tiene el derecho y la responsabilidad de destruir a aquellos que persisten en la iniquidad contra Él y su Padre. O Jesús es nuestro ejemplo perfecto y estamos llamados a imitar todos los aspectos de su vida revelados en la Escritura. La ley, una transcripción del carácter de Dios. Vamos a agregar a esto otra dimensión, los 10 mandamientos, que son una revelación del carácter de Dios. Leemos en palabras de Vida del Gran Maestro, página 246, párrafo 4. La ley de Dios es la transcripción de su carácter. Abarca los principios de su reino. El que rehúsa aceptar esos principios se está colocando fuera del canal por donde fluyen las bendiciones de Dios. También en la página 255 dice: Dios exige que sus hijos sean perfectos. Su ley es una copia de su propio carácter y es la norma de todo carácter. Esta norma
infinita es presentada a todos a fin de que no haya equivocación respecto a la clase de personas, las cuales Dios ha de formar para el reino. Señales de los tiempos del 30 de diciembre de 1889 dice: la ley de Dios es una transcripción de su carácter. Retrata la naturaleza de Dios. Como en Cristo contemplamos el resplandor de su gloria, la imagen expresa de su persona. Así también en la ley se revelan los atributos del Padre. Ahora, Waggoner escribió lo siguiente en su libro El Pacto Eterno, en la página 343. Dios quiere que todos los hombres sepan, cada vez que se escuche su voz, que la justicia que la obediencia de Cristo imparte al creyente es la justicia que se describe en la ley pronunciada desde el Sinaí. Ninguna letra puede ser alterada. Es una fotografía exacta del carácter de Dios en Cristo. Jesús nos dice que Él guarda los mandamientos de su Padre. En Juan capítulo 15, versículo 10. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo le he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esto incluye el mandamiento que dice no matarás. Cuando examinamos la vida de Jesús en la tierra, vemos que nunca mató a nadie. Leemos en manuscrito 62 del año 1886. Herodes y las autoridades malvadas mataron al justo, pero Cristo nunca mató a nadie, y podemos atribuir el espíritu de persecución debido a que los hombres desean tener libertad de conciencia hasta su origen, es decir, a Satanás. ¿La vida terrenal de Jesús revela completamente el carácter de Dios? Leemos en el libro de Deseado de todas las gentes, página 618, párrafo 4. Cristo solo podía representar al Padre ante la humanidad, y los discípulos habían tenido el privilegio de contemplar esta representación por más de 3 años. Señales de los tiempos del 30 de diciembre de 1889. El carácter completo de Dios se reveló en su Hijo. Todo lo que el cielo podía emprender se dispuso para la aceptación del hombre en el Hijo del Infinito. Y leemos esta cita: tal es el carácter de Cristo como se revela en su vida. Este es el carácter de Dios. Es del corazón del Padre que las corrientes de compasión divina manifestadas en Cristo fluyen hacia los hijos de los hombres. Jesús, el Salvador tierno y compasivo, era Dios manifestado en carne. 1 Timoteo 3:16. ¿Es la muerte judicial un acto distinto al asesinato? Se argumenta que el homicidio judicial no es asesinato y que los 10 mandamientos enseñan que no matarás. Aquí hay una explicación que expresa este punto. Esto es de preguntas sacados del Google, preguntas sobre la muerte. Hay 2 palabras hebreas diferentes, rashat y mut, y 2 palabras griegas, poneo y apokteneo, para homicidio y asesinato. Una significa matar y la otra significa asesinar. La última es el prohibido por los 10 mandamientos, no el primero. De hecho, rashat tiene una definición más amplia que la palabra en inglés asesinato. Rashat también cubre las muertes por descuido o negligencia, pero nunca se usa cuando se describe el asesinato durante la guerra. Es por eso que las traducciones más modernas
dan al sexto mandamiento: no cometerás homicidio, en lugar de no matarás. Sin embargo, puede surgir un problema muy grande dependiendo de la traducción que se estudie. La conocida versión King James presenta el verso como no matarás. Por lo tanto, abre la puerta a la interpretación errónea del versículo por completo. Si el significado pretende de no matarás era solo eso, no matar, eso haría que todo el derramamiento de sangre endosado por Dios a la nación de Israel sea una violación del propio mandamiento de Dios. Refiere Deuteronomios 20. Pero Dios no rompe sus propios mandamientos. Así que, claramente, el versículo no exige una pena completa sobre el hecho de tomar otra vida humana. Un examen cuidadoso de las Escrituras revela que este argumento es falso. En primer lugar, dentro de la misma explicación, el escritor reconoce que Rashat no solo significa asesinato, sino que también muerte accidental, que llamamos homicidio sin premeditación. Esto no es asesinato. Leemos en Números 35:22. Mas si casualmente lo empujó sin enemistades o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanza, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muere, y él no era su enemigo ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Y la congregación liberará al homicida, este es Rashat, de la mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Ahora, otro texto que aparece Rashat es Deuteronomios 4:42. Para que hubiese allí el homicida, Rashat, que matase a su prójimo sin intención, sin haber tenido enemistad con él nunca antes, y que huyendo a una de estas ciudades salvase su vida. En segundo lugar, Dios ordenó que las personas que cometen Rashat deberían enfrentar lo mismo. Vamos a ver, número 35, versículo 30. Cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho testigo, morirá el homicida. Este es Rashat. Mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. ¿Cómo podría ser posible que Dios pueda ordenar cosas que los 10 mandamientos prohíben? En resumen, Dios podría ordenar cualquier forma de muerte en las Escrituras porque Dios busca asegurar al pecador acerca de la sentencia de muerte para luego manifestar misericordia y no para matar a las personas. Puede usted estudiar más ampliamente en el folleto El misterio de la muerte para que tenga una explicación completa sobre esto. En tercer lugar, la palabra mut, que es H4191, en las Escrituras se usa para describir el homicidio y asesinato. Saúl deseó matar ilegalmente a David. Esto leemos en 1 Samuel, capítulo 19, versículo 1 al 2. Habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen. Esto es mut, para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera y dio aviso a David diciendo: Saúl, mi padre, procura matarte. Es la palabra mut. Por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Saúl ordenó el asesinato ilegal de los sacerdotes. En 1 Samuel capítulo 22, versículo 17.
Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: volveos y matad a los sacerdotes de Jehová. Eso es mut. Porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Es mut. Ahora, también encontramos en el asesinato de Isboset la palabra mut en 2 de Samuel, capítulo 4, versículo 7. Cuando entraron en la casa, Isboset dormía sobre su lecho en su cámara, y lo hirieron y lo mataron. Es mut. Y le cortaron la cabeza, y habiéndolo tomado, caminaron toda la noche por el camino del Arabá. Otro ejemplo, Absalón ordena el asesinato ilegal de su medio hermano Amón. Esto encontramos en 2 de Samuel capítulo 13, versículo 28. Y Absalón había dado orden a sus criados, diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amón esté alegre por el vino, y al decir yo, herid a Amón, entonces matadle. Ese es mut. Y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos, pues, y sed valientes. Otro ejemplo, Atalía mata a todos los hijos del rey, menos a Joás. Esto vemos en 2 de Reyes, capítulo 11, versículo 2. Pero Josabá, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey a quienes estaban matando. Ese es mut. Y lo ocultó de Atalía, a él y a su ama, en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron. Ahora, observa la traducción en la New King James, este mismo texto de 2 de Reyes capítulo 11 versículo 2. Dice: pero Josabet, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó de entre los hijos del rey que estaban siendo asesinados. Esa es la palabra mut, H4191. Y lo escondieron a él de Atalía y a su nodriza en el dormitorio, para que no lo matara. Otro asesinato usando la palabra mut y la traducción de la Nueva Versión Internacional es 2 Reyes 15:25. Y conspiró contra él Peca, hijo de Remalías, capitán suyo, y lo hirió en Samaria, en el palacio de la casa real, en compañía de Argob y de Arie, y de 50 hombres de los hijos de los Galaitas, y lo mató y reinó en su lugar. Es la palabra mut. Ahora, leamos en la versión Nueva Internacional o Nueva Versión Internacional. Uno de los hijos principales oficiales de Peca, hijo de Remalías, conspiró contra él, tomando 50 hombres de Galat. Con él lo asesinó, en compañía de Argob y Ariet, en la ciudadela de Palacio Real en Samaria. Entonces mató a Peca y lo sucedió como rey. ¿Es posible que los malvados maten supuestamente de manera justa a una persona? Leemos en Salmo 37:32. El impío es testigo de los justos y busca matarlo. Ese es mut, es la palabra mut, que quiere decir asesinar, asesinato. Salmo 109:16. Por cuanto no se acordó de hacer misericordia y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón, para darle muerte. Es la palabra mut. Amó la maldición, y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición, y ella se alejó de él.
Jeremías hace una advertencia a aquellos que buscan asesinarlo. Esto vemos en Jeremías 26, versículo 13 al 15. Mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de Jehová vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. En lo que a mí me toca, he aquí estoy en vuestras manos. Haced de mí como mejor y más recto os parezca. Mas sabed de cierto que si me matáis, es la palabra mut, sangre inocente echaréis sobre vosotros y sobre esta ciudad y sobre sus moradores. Porque en verdad Jehová me ha enviado a vosotros para que dijese todas estas palabras en vuestros oídos. Entonces, la palabra mut puede ser utilizada para referirse a asesinato y homicidio, y la palabra ratshat puede usarse para muerte accidental. Esto prueba que es falso la afirmación de que mut es de alguna manera solo para el asesinato judicial y rashat para el asesinato. Por último, independientemente de cómo se defina, tanto el asesinato como el homicidio judicial ambos emplean una fuerza letal. ¿Es el uso de la fuerza parte del reino de Dios? Leamos en el libro de Deseado a las Gentes, página 13. La tierra quedó oscura porque se comprendió mal a Dios. A fin de que se pudiesen iluminar las lóbregas sombras, a fin de que el mundo pudiera ser traído de nuevo a Dios, había que quebrantar el engañoso poder de Satanás. Esto no podía hacerse por la fuerza. El ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio de amor, y el amor no puede ser exigido, no puede ser obtenido por la fuerza o la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. El conocer a Dios es amarle. Su carácter debe ser manifestado en contraste con el carácter de Satanás. En todo el universo había un solo ser que podía realizar esta obra. Únicamente aquel que conocía la altura y la profundidad del amor de Dios podía darlo a conocer. Sobre la oscura noche del mundo debía nacer el sol de justicia, trayendo salud eterna en sus alas. ¿Comprendemos el significado de la declaración anterior? Dios no puede usar la fuerza letal como parte de su reino. ¿Aceptamos esta declaración como inspirada? La respuesta es que debemos obtener nuestra enseñanza de las Escrituras. Yo sugeriría que el ejemplo más perfecto de la negativa a usar la fuerza letal es la vida terrenal de Jesús. ¿Aceptamos las palabras de Jesús? Observe lo que dice Mateo 5:39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Demostró Jesús esto como parte de su carácter? En segundo lugar, si el asesinato judicial es parte del carácter de Dios, entonces esto debe haber sido revelado en la vida terrenal de Jesús. Sin embargo, no se revela en ninguna parte que Él sopesó cuidadosamente la vida de una persona y luego ordenó a que se le matara. ¿Qué respuesta se puede dar a la persona que le dice el Señor: seguí tu ejemplo en el Antiguo Testamento cuando puse a este malvado a la muerte? Se le dirá a esa persona: seguiste el ejemplo equivocado, que aunque es parte de las Escrituras, no es para que lo sigas. ¿Puedes ver que esta situación hace las cosas muy difíciles? Espero que hayas llegado a un punto donde puedas ver que existen grandes contradicciones en las Escrituras cuando nos permitimos creer que Dios usa la fuerza letal y extermina a las personas. Si las encontramos, entonces estamos invitados a ponernos de rodillas y preguntarle a nuestro Padre cómo explicar estas aparentes contradicciones. La Biblia parece enseñar claramente que Él usa la fuerza letal en las personas. Pero si aceptamos esto,
tenemos un terrible conflicto al tratar de armonizar toda la Biblia. El censo de Israel. Comencemos con la historia en donde David censó a Israel. ¿Cómo entendemos el siguiente versículo? ¿Cómo movió Dios a David para censar a Israel? Leemos en 2 de Samuel capítulo 24 versículo 1. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: Ve, haz un censo de Israel y de Judá. Si comparamos esto con la misma historia en otro lugar, leemos lo siguiente en 1 de Crónicas capítulo 21 versículo 1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Si solo leemos 2 de Samuel capítulo 24 versículo 1 y exigimos una lectura clara de este texto, entonces debemos decir que Dios mismo guió a David a hacer esto para que 70,000 israelitas pudieran ser asesinados. Cualquiera persona pensante cuestionará inmediatamente cómo esto encaja esta idea con un Dios que dice ser amor. La redacción de este pasaje nos invita a preguntarnos si Dios realmente hizo esto. Aquellos que hagan el esfuerzo de leer más descubrirán en 1 de Crónicas capítulo 21 versículo 1 que revela que se le permitió a Satanás tentar a David a censar a Israel. Luego se nos invita a armonizar las dos declaraciones. Concluimos que Dios y Satanás trabajaron juntos para causar la destrucción de estos líderes. Una vez más, estamos invitados a cavar más profundo para encontrar la solución. Este proceso prueba los corazones de los hombres para ver si realmente creen que Dios es un Padre amoroso, un juez renuente o un tirano despiadado. Aquellos que ven la gracia en los ojos del Señor se mantendrán hasta que puedan armonizar los dos textos. Otros simplemente creen en la contradicción y afirman que Dios ama aunque haga estas cosas. Finalmente, hay quienes buscan la confirmación de que Dios es un tirano y abandonarán la búsqueda y declararán su veredicto desde el principio de la investigación. Cuando el sol sale en el cielo, la falta de profundidad de la semilla sembrada dentro de ellos se marchita bajo la presión de la aparente contradicción. Como hijos del primer Adán hemos heredado la creencia de que Dios es duro y tiránico. Adán recibió esta información de Satanás. Es por eso que Adán corrió y se escondió en el jardín. Temía que Dios lo mataría por su pecado, y esto le dio a Satanás el poder sobre nosotros a través del temor a la muerte, tal como leemos en Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Mensajes Selectos, tomo 1, 416, dice: la comprensión del pueblo de Dios ha sido cegada, pues Satanás ha distorsionado el carácter de Dios. Nuestro bueno y bondadoso Señor ha sido presentado delante de la gente revestido de los atributos de Satanás. Y hombres y mujeres que han estado buscando la verdad han considerado a Dios durante tanto tiempo bajo un aspecto tan falso que es difícil despejar la nube que oscurece la gloria de Dios desde su propia perspectiva. Haciendo que el pecado abunde. ¿Cómo trata nuestro Padre estas falsas acusaciones contra Él, escritas en nuestros corazones naturales? Romanos 5:20 nos dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase,
Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Nuestro Padre hace que la ofensa abunde. ¿Cómo hace esto? Él hace que la ley entre. Cuando la ley llega al hombre natural, ¿cómo leerá el hombre esta ley? Santiago 1:23 lo dice. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. El hombre carnal lee la palabra de Dios, y a medida que lee, abunda sus pensamientos carnales acerca de Dios. Sus pensamientos carnales sobre Dios, como un tirano, se magnifican hasta el punto en que debe tomar una decisión. Si se convierte en un hacedor de la palabra, comenzará a ver una imagen diferente de Dios que entre en conflicto con sus pensamientos carnales. Luego se le ofrece la oportunidad de permitir que la gracia abunde o simplemente seguir su camino y olvidar qué clase de hombre es él. La Biblia está escrita de tal manera que permite que los pensamientos carnales del hombre crezcan. Él encontrará por sí mismo la confirmación que busca probar que Dios usa la fuerza letal en las personas y las extermina. Esta creencia refuerza los pensamientos del hombre carnal y los expande. Esta creencia se ve desafiada por la revelación de la vida de Jesús, y el pecador es invitado a venir a la luz del Padre a través de la revelación del Hijo de Dios. Este es el significado de Juan capítulo 16, versículo 8. El Espíritu nos convence de pecado y luego de la justicia. La transferencia de una posición a otra requiere una lucha, porque la carne lucha contra el espíritu. Pero si el alma ve el amor de Dios en la faz de Jesucristo, abandonará la idea carnal del uso de la fuerza letal como parte del reino de Dios. Aquí hay algo maravilloso. Aquellos que se apoderan de la espada de la palabra de Dios harán que su viejo hombre vea a Dios dispuesto a morir por ellos. Ellos mueren por este tipo de espada. Mientras aquellos que retienen la posición del viejo hombre y defienden el uso de la espada literal por parte de Dios, morirán por ese tipo de espada. Porque todos los que tomen a espada morirán, a espada morirán. De esta manera, finalmente todos nosotros moriremos por algún tipo de espada. ¿Por cuál tipo de espada moriremos? Entonces, ¿cómo fue que Satanás tentó a David? Leemos en el libro del Espíritu de Profecía, página 385, con referencia a esto. David, en su prosperidad, no conservó esa humildad de carácter y confianza en Dios que caracterizaron la primera parte de su vida. Contemplaba el acceso al reino con orgullo y contrastaba su condición entonces próspera con sus pequeños ejércitos y poca fuerza cuando ascendía al trono, llevándose la gloria a sí mismo. Se gratificó en sus ambiciones, sentimientos al ceder a la tentación del diablo de censar a Israel, para poder comparar su antigua debilidad con su, para entonces, próspero estado bajo su gobierno. Esto fue desagradable para Dios y contrario a su mandato expreso. Llevaría a Israel a confiar en la fuerza de su numeroso ejército, en lugar de confiar en el Dios viviente. ¿Cómo se dirigió Dios en contra de David? Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 58. Dios no puede, conforme a la gloria de su propio nombre, proteger a los que están obrando en contra de su voluntad. David no estaba solo en este espíritu de orgullo con respecto al creciente poder de Israel, porque leemos en Patriarcas y Profetas, página 809.
Las relaciones con los pueblos paganos provocaron un deseo de seguir las costumbres nacionales de estos y encendieron una ambición de grandeza terrenal. Como pueblo de Jehová, Israel había de recibir honores, pero a medida que aumentaron su orgullo y confianza en sí, los israelitas no se conformaron con esa preeminencia. Se preocupaban más por su posición entre las otras naciones. Este espíritu no podía menos que atraer tentaciones. Aunque el Señor advirtió a David a través de Joab, se le quitó la protección a David al permitírsele a Satanás más acceso para tentar a David. David resistió los impulsos del espíritu para seguir su camino carnal y al hacerlo, Satanás pudo derribar el seto de ángeles que rodeaba a Israel. Aquí está el proceso de cómo vemos los juicios. Leemos en Manuscrito Release 14, página 3. Se me mostró que los juicios de Dios no saldrían directamente del Señor sobre ellos, sino de esta manera. Se colocan más allá de su protección. Advierte, corrige, reprende y señala el único camino de seguridad. Luego, si aquellos que han sido objeto de su cuidado especial siguen su propio curso, independientemente del Espíritu de Dios, después de repetidas advertencias, si eligen su propio camino, entonces Dios no comisiona a sus ángeles para evitar los ataques decididos de Satanás contra ellos. Esta no es una declaración imperfecta. Dice que se me mostró que los juicios de Dios no saldrían directamente del Señor sobre ellos. El uso del artículo definido, los juicios, sin calificación o algunos juicios, nos dice que este es un principio consistente y concuerda perfectamente con la forma en que la Biblia nos dice que los juicios llegan a los hombres. Los 10 mandamientos nos dicen exactamente cómo funciona. Leemos en Éxodo 20, versículo 5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y Éxodo 34, 7. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. La pestilencia es la firma del enemigo. Segundo de Samuel 24:15. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba, 70,000 hombres. La palabra para enviar es en realidad Natán, que significa entregar y algunas veces rendir. Observe cuidadosamente el siguiente versículo en relación con la peste y su relación con el pacto de Dios. Leemos en Levítico 26, versículo 25. Traeré sobre vosotros espada vengadora, en vindicación del pacto, y si buscaréis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros, y seréis entregados en mano del enemigo. Aquí Natán se traduce entregado en este versículo. Y seréis entregados, dice. Y note cuidadosamente la última parte del versículo. La palabra y es suplida a la versión original y se puede leer fácilmente de la siguiente manera. Enviaré la pestilencia entre ustedes. Seréis entregados en mano del enemigo. Esto significa que cuando llega la pestilencia es porque han sido entregados al enemigo.
Salmo 91, versículo 1 dice: al que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Ahora, Conflicto de los Siglos, página 576, lo menciona de la siguiente manera: Satanás destruye las mieses casi maduras, y a ello siguen la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones mefíticas, y miles de seres perecen en la pestilencia. Es a Satanás a quien se le permitió destruir a esta gente. La explicación alternativa es que Dios le permitió a Satanás tentar a David e Israel y conducirlos al pecado, y luego Dios se da vuelta y aplasta 70,000 personas. Esta posición no es consistente. Satanás se puso de pie y se le permitió tentar a David porque David no estaba obrando de acuerdo con la voluntad de Dios. Cuando David sucumbió a esta tentación, le dio a Satanás un mayor acceso a Israel y se le permitió traer pestilencia entre ellos. Sin embargo, esto no explica la parte acerca del ángel que golpeó a los israelitas. Leemos en 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 16. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Satanás es el agente que trajo la pestilencia. Pero, ¿qué es esta espada que el ángel del Señor extendió sobre Jerusalén? ¿Cuál es la espada que usa el Hijo de Dios? Veamos. La espada del Hijo de Dios. Apocalipsis capítulo 1, versículo 16 al 17, leemos lo siguiente. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el principio y el último. Vemos la reacción del apóstol Juan cuando vio el semblante del Hijo de Dios y la espada que salió de su boca. ¿Qué era esa espada? Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Tenemos un ejemplo de cómo esta espada fue empuñada por Cristo? Leemos en Deseado de todas las gentes, página 131, lo siguiente. Y al contemplar la escena, la indignación, la autoridad y el poder se expresaron en su semblante. La atención de la gente fue atraída hacia él. Los ojos de los que se dedicaban a su tráfico profano se clavaron en su rostro. No podían retraer la mirada. Sentían que este hombre leía sus pensamientos más íntimos y descubría sus motivos ocultos. Algunos intentaron esconder la cara, como si en ella estuviesen escritas sus malas acciones, para ser leídas por aquellos ojos escrutadores. La confusión se acalló, cesó el ruido del tráfico y de los negocios. El silencio se hizo penoso. Un sentimiento de pavor dominó a la asamblea. Fue como si hubiese comparecido ante el tribunal de Dios para responder de sus hechos. Mirando a Cristo, todos vieron la divinidad que fulguraba a través del manto de la humanidad.
La majestad del cielo estaba allí como el juez que se presentará en el día final, y aunque no la rodeaba esa gloria que la acompañará entonces, tenía el mismo poder de leer el alma. Sus ojos recorrían toda la humanidad o multitud, posándose en cada uno de los presentes. Su persona parecía elevarse sobre todos con imponente dignidad, y una luz divina iluminaba su rostro. Habló y su voz clara y penetrante, la misma que sobre el monte Sinaí había proclamado la ley que los sacerdotes y príncipes estaban transgrediendo, se oyó repercutir por las bóvedas del templo. «Quitad de aquí esto, y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado». Descendiendo lentamente de las gradas y alzando el látigo de cuerdas que había recogido al entrar en el recinto, ordenó a las huestes de traficantes que se apartase de las dependencias del templo. Con un celo y una severidad que nunca manifestó antes, derribó las mesas de los cambiadores. Las monedas cayeron y dejaron huir su sonido metálico en el pavimento del mármol. Nadie pretendió poner en duda su autoridad. Nadie se atrevió a detenerse para recoger las ganancias ilícitas. Jesús no los hirió con el látigo de cuerdas, pero en su mano el sencillo látigo parecía ser una flamígera espada. Los oficiales del templo, los sacerdotes, especuladores, los cambiadores y los negociantes en ganado huyeron del lugar con sus ovejas y bueyes, dominados por un solo pensamiento, el de escapar a la condenación de su presencia. El pánico se apoderó de la multitud, que sentía el predominio de su divinidad. Gritos de terror escaparon de centenares de labios pálidos. Aún los discípulos temblaron. Les causaron pavor las palabras y los modales de Jesús, tan diferentes de su conducta común. Para esas 70,000 personas que enfrentaron la ira del destructor, el Espíritu de Dios vino a ellos con profunda convicción de pecado para que pudieran arrepentirse. La obra de esta convicción profunda es urgente porque si se niegan a prestar atención a la obra del Espíritu, estarán completamente desprotegidos y enfrentarán a Satanás como el destructor. Al igual que las personas en la limpieza del templo, se escapaban de su presencia. En el caso de los 70,000, se precipitan desde la presencia de Jesús directamente a los brazos de Satanás, que los derriba con la peste destructora. Podrían haberse arrepentido de sus pecados y haberle pedido a Dios que los perdonara, pero huyeron de su presencia y la muerte fue el resultado. Este proceso es exactamente el mismo que Dios dijo que haría a los cananeos en Éxodo 23:27. Yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa, que eche fuera al Jebeo, al Cananeo y al Eteo, de delante de ti. El envío del temor es la convicción de pecado que causa terror a los malvados. Las avispas producen los pinchazos en la conciencia del pecador atormentada por la culpa. Estos pinchazos los expulsan de la presencia de Dios y los llevan al enemigo. Pero si se hubieran arrepentido y se hubieran convertido en niños pequeños, podrían haberse salvado. No todos abandonaron el templo, y sin embargo todos sintieron la espada. Leemos en Deseado de todas las gentes, página 134, párrafo 3 en adelante. Cuando ellos huyeron, los pobres quedaron atrás y estos estaban ahora mirando a Jesús, cuyo rostro expresaba su amor y simpatía. Con lágrimas en los ojos, decía a los temblorosos que le rodeaban: no temáis, yo os libraré y vosotros me glorificaréis. Por esta causa he venido al mundo. La gente se agolpaba en la presencia de Cristo con súplicas urgentes y lastimíferas.
diciendo: Maestro, bendíceme. Su oído atendía cada clamor. Con una compasión que superaba a la de una madre, se inclinaba sobre los pequeñuelos que sufrían. Todos recibían atención. Cada uno quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Los mudos abrían sus labios en alabanza. Los ciegos contemplaban el rostro de su sanador. El corazón de los dolientes era alegrado. Entonces vemos en la historia del censo de Israel que en el último esfuerzo por alcanzar a aquellos que cayeron en las manos de Satanás, el Espíritu de Dios vino a ellos y deseó limpiar sus corazones de pecado para que pudieran ser salvos. Cuando se negaron, Jesús pronunció las tristes palabras: vuestra casa os es dejada desierta. La palabra espada en hebreo en realidad significa sequía. Y cuando el alma resistió por completo a Cristo, se vio obligado a dejarlos en manos de Satanás, porque le negaron a él la entrada. Considera también que Satanás controló los corazones de estas personas. Cristo estaba buscando la última ocasión para alcanzarlos. Satanás estaba decidido a no perder a su presa, y cuando el corazón humano rechazó la entrada de Cristo, Satanás buscó asegurarse estas almas quitándoles la vida en lugar de correr el riesgo de que se arrepintieran de sus pecados. No conocemos los detalles exactos del caso, pero los principios no son difíciles de seguir. La acusación se plantea entonces: ¿estás espiritualizando los textos de las Escrituras? La Biblia usa la palabra espada y debemos tomarla literalmente. En primer lugar, fue la peste lo que mató a la gente. Ellos no murieron por una espada física del ángel. En segundo lugar, debemos traer y juntar toda la información que podamos y luego formar nuestra conclusión. Observe cuidadosamente la regla número 11 de Guillermo Miller sobre este punto. ¿Cómo saber cuando una palabra se usa figurativamente? Si tiene sentido tal como está y no viola las leyes simples de la naturaleza, entonces debe entenderse literalmente. Si no es así, ha de usarse figurativamente. Cuando la gente murió de pestilencia, la espada mencionada como estando en la mano del ángel debe haber tenido otro propósito. La Biblia nos dice acerca de la espada que Cristo usa en varios lugares, y esa espada es la palabra de Dios. Hemos descrito cómo el ángel golpeó a la gente con la espada, y sin embargo murió de pestilencia. La espada era la palabra de Dios que condenaba a la gente. Así es como el ángel del Señor los golpeó. Se rehusaron a morir a sí mismos a través de esta espada, y entonces el Espíritu de Dios los dejó, y el destructor les quitó la vida. Esto es completamente coherente con lo que la inspiración nos dice en el libro en Review and Herald del 17 de septiembre de 1901. En esta era se muestra un desprecio más que común hacia Dios. Los hombres han llegado a un punto en la insolencia y la desobediencia que muestra que su copa de iniquidad está casi llena. Muchos están a punto de atravesar el límite de la misericordia. Pronto, Dios demostrará que Él es de hecho el Dios viviente. Él les dirá a los ángeles: no sigas combatiendo a Satanás en sus esfuerzos por destruir. Permite que desarrolle su malignidad sobre los hijos de la desobediencia, porque la copa de su iniquidad está llena. Han avanzado de un grado de maldad a otro, añadiendo diariamente a su anarquía. Ya no interferiré más para evitar que el destructor haga su trabajo. Recordemos que hubo un rechazo al no tomar el significado simbólico de las palabras de Jesús, cuando el significado literal se entendió como extremadamente violento y antinatural. Leemos en Juan capítulo 6, versículo 53 este episodio. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre
y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. La respuesta de muchos fue la siguiente acerca de las palabras de Jesús. Esto encontramos en Juan capítulo 6, versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Tendremos una respuesta como la de Juan capítulo 6, versículo 66 a estas historias en el Antiguo Testamento, y fallaremos en aplicar las reglas de interpretación de Miller correctamente y violar de esta manera las leyes de la naturaleza. Con estos principios en mente, pasemos a la siguiente historia, en la que un ángel mató a 185,000 soldados asirios. La destrucción del ejército asirio. Leemos en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 35, lo siguiente. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Note cuidadosamente que dice que el ángel del Señor los golpeó y por la mañana fueron encontrados muertos. No dice que el ángel del Señor los golpeó haciéndolos morir instantáneamente. El espíritu de profecía nos dice lo que sucedió cuando estos soldados fueron heridos. Leemos en el libro de Conflicto de los Siglos, página 125. Pocos años después, bajo un nuevo papa, se preparó otra cruzada. Como anteriormente, se volvió a reclutar gente y a llegar a medios de entre los países papales de Europa. Se hicieron los más halagüeños ofrecimientos a los que quisiesen tomar parte en esta peligrosa empresa. Se daba indulgencia plenaria a los cruzados, aunque hubiesen cometido los más monstruosos crímenes. A los que muriesen en la guerra se les aseguraba hermosa recompensa en el cielo, y los que sobreviviesen cosecharán honores y riquezas en el campo de batalla. Así se logró reunir un inmenso ejército que cruzó la frontera y penetró en Bohemia. Las fuerzas husitas se retiraron ante el enemigo y trajeron así a los invasores al interior del país, dejándoles creer que ya habían ganado la victoria. Finalmente, el ejército Procopio se detuvo y, dando frente al enemigo, se adelantó al combate. Los cruzados descubrieron entonces su error y esperaron el ataque en sus reales. Al oír el ejército que se aproximaba contra ellos, y aún antes de que vieran a los husitas, el pánico volvió a apoderarse de los cruzados. Los principales, los generales y los soldados rasos, arrojando sus armas, huyeron en todas direcciones. En vano el legado papal que guiaba la invasión se esforzó en reunir aquellas fuerzas aterrorizadas y dispersas. A pesar de su decididísimo empeño, él mismo se vio precisado a huir entre los fugitivos. La derrota fue completa y otra vez un inmenso botín cayó en manos de los vencedores. De esta manera, por segunda vez, un ejército despachado por las más poderosas naciones de Europa, una hueste de valientes guerreros, disciplinados y bien pertrechados, huyó sin asestar un solo golpe ante los defensores de una nación pequeña y débil. Era una manifestación del poder divino. Los invasores fueron heridos por un terror sobrenatural.
el que anonadó los ejércitos de Faraón en el Mar Rojo, e hizo huir a los ejércitos de Madián ante Gedeón y los 300, y en una noche abatió las fuerzas de orgullosos asirios, extendió una vez más su mano para destruir el poder del opresor. Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que asentó campo contra ti. Los avergonzaste, porque Dios los desechó. Salmo 53:5. Las historias de los egipcios, los madianitas y los asirios se unen como si estuvieran enfrentando una manifestación de poder divino que causó un terror sobrenatural. Este terror es la convicción de pecado en el alma, cuando el espíritu busca llevarlos al arrepentimiento y apartarse de sus malas acciones. Cuando esta espada viene, hace que los soldados caigan como hombres muertos. Mateo 28, versículo 2 al 4 dice: Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando, removió la piedra, y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de en medio de él guardas temblaron, y se quedaron como muertos. Ahora, deseado de todas las gentes, página 644 lo dice: No se veían en Jesús huellas de su reciente agonía cuando se dirigió al encuentro de su traidor. Adelantándose a sus discípulos, dijo: ¿A quién buscáis? Contestaron: a Jesús Nazareno. Jesús respondió: Yo soy. Mientras estas palabras eran pronunciadas, el ángel que acababa de servir a Jesús se puso entre él y la turba. Una luz divina iluminó el rostro del Salvador y le hizo sombra una figura como de paloma. En presencia de esta gloria divina, la turba homicida no pudo resistir un momento. Retrocedió tambaleándose. Sacerdotes, ancianos, soldados y aún Judas cayeron como muertos al suelo. No se nos dice si estos soldados murieron por el terror que experimentaron o si Satanás los destruyó. Sabemos que Jesús murió con un corazón roto en la agonía debido a nuestros pecados. Sin embargo, Satanás trató de matarlos en la cruz. No hay mención de pestilencia o de si los soldados se matan entre sí. Todo lo que se registra es que en la mañana fueron encontrados muertos. Sabemos que en la segunda venida los impíos son destruidos por el resplandor de la venida de Cristo. Esto muestra una revelación del carácter de Cristo que causa un terrible tormento en el pecador. El tormento viene porque el pecador se niega a arrepentirse. Sus corazones desfallecen por miedo. Una descripción de este proceso se registra en el libro de Esdras, de los apócrifos. Este libro fue citado por ciertos pioneros adventistas, y Elena de White dijo que los sabios deberían entender en estos últimos días. Esto vemos en Manuscrito Release, volumen 15, página 66. Ahora, leemos del libro de Segunda de Esdras, capítulo 13, versículo 10 en adelante. Pero solo yo vi que salió de su boca como una ráfaga de fuego, y de sus labios un aliento ardiente, y de su lengua arrojó chispas y tempestades. Y todos fueron mezclados: el estallido de fuego, el aliento llameante y la gran tempestad. Y cayó con violencia sobre la multitud que estaba preparada para pelear, y los quemó cada uno de ellos, de modo que de repente, de una innumerable multitud, no se podía percibir nada, sino solo polvo y olor a humo. Cuando lo vi, tuve miedo. Versículo 15.
Muéstrame ahora la interpretación de este sueño. Versículo 34. Y se juntaron una multitud innumerable, como tú las viste, dispuesta a venir para vencerlo peleando. Pero él se parará sobre la cima del monte Sión. Y Sión vendrá y será anunciada a todos los hombres, siendo preparado y edificado, como aquello que viste en el monte grabados sin las manos. Y mi hijo reprenderá las perversas invenciones de las naciones, que por su vida perversa cayeron en la tempestad. Y pondrá delante de ellos sus malos pensamientos y los tormentos con que comenzarán a ser atormentados, que serán como llama, y él los destruirá sin obra alguna mediante la ley, que es como yo. La caída de los asirios por parte del ángel del Señor indica que esta es la palabra de Dios que convence a estos hombres de sus pecados. Cayó como una gran tempestad sobre ellos, y su negativa de arrepentirse les causó dolor. Leemos en el libro de Apocalipsis 16, versículo 9, lo siguiente. Y los hombres que se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Fueron destruidos sin obra alguna por la ley, que es transcripción del carácter de Dios. ¿No es este el mismo fuego que consumió a Nadab y Abiú, que vino del santuario? Aunque el fuego los consumió, fueron llevados en sus ropas. Leemos en Levítico capítulo 10, versículo 2 en adelante. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló, y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. De nuevo, otra forma en que sabemos que este golpe es la convicción de pecado es por la forma en que esta palabra se usa de la siguiente manera en 1 Samuel 24:5. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. La palabra turbó es H5221, según el diccionario Strong. Ahora, 2 Samuel 24:10 dice: después que David hubo censado al pueblo, le pesó, la misma palabra H5221, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Esta es la misma palabra que aparece en 2 de Reyes capítulo 19, 35. Y leemos: y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová. Y la palabra que aquí está traducido es mató. Y es la palabra que aparece como referencia H5221, que anteriormente leemos como que significa turbar o pesó. Y dice aquí: y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces la palabra golpear
Ciertamente puede significar convicción de pecado. La muerte de Herodes. Nuestra última historia en la lista es la muerte de Herodes. Encontramos en el libro de Hechos capítulo 12, versículo 23, lo siguiente. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Y Hechos de los Apóstoles, página 123, dice: El mismo ángel que había bajado de los atrios celestiales para librar a Pedro, había sido mensajero de ira y juicio para Herodes. El ángel hirió a Pedro para despertarlo de su sueño, pero fue con un golpe diferente como hirió al perverso rey, humillando su orgullo y haciendo caer sobre él el castigo del Todopoderoso. Herodes murió en gran agonía mental y corporal bajo el justo castigo de Dios. De nuestros ejemplos anteriores, esta historia es simple de explicar. Herodes transgredió la ley y rompió el pacto eterno. La palabra de Dios lo condenó profundamente por su comportamiento pecaminoso, a fin de llevarlo al arrepentimiento. La convicción le causó agonía de la mente, pero él rechazó el arrepentimiento. Satanás fue capacitado para matarlo con enfermedad. Conflicto de los siglos, página 647, dice: destruye las mieses casi maduras, y a los que siguen la hambruna, a ellos siguen la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones mefíticas, y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas irán merodeando más y se harán más y más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales. La tierra se pone de luto y se marchita. Desfallece la gente encumbrada de la tierra. La tierra también es profanada bajo sus habitantes, porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto eterno. Herodes fue entregado al enemigo porque rompió el pacto. Leemos en Levítico 26, versículo 25. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto, y si buscaréis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros, y seréis entregados en mano del enemigo. Cristo trajo a Herodes la espada de su palabra. Herodes se negó a arrepentirse y fue entregado al enemigo que la trajo pestilencia. ¿Cuál fue la diferencia en el golpe que experimentó Herodes en comparación con Pedro en el mismo capítulo? Pedro tenía la conciencia tranquila. Herodes no. Cuando Pedro despertó, no estaba lleno de miedo ante la presencia del ángel. Herodes experimentó algo muy diferente. Para él había sido un trueno. Leemos en Juan capítulo 12, versículo 28. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. El golpe, que podría haber sido como un silbido apacible, fue como un trueno para Herodes y lo aterrorizó hasta la muerte. Aquellos siguen creyendo que el ángel del Señor usó la fuerza letal en Herodes. Deben armonizar todos los otros pasajes de la inspiración y al mismo tiempo preservar el carácter de Jesús como nuestro ejemplo perfecto, el cual podemos imitar y demostrar que el uso de la fuerza letal es consistente con la siguiente declaración: deseado de todas las gentes, página 13. El ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio de amor, y el amor no puede ser exigido. No puede ser obtenido por la fuerza o la autoridad.
El amor se despierta únicamente por el amor. Se nos acusa de que esto es espiritualizar la Biblia. La respuesta es que buscamos tomar todo lo que la inspiración nos dice y así formar una conclusión consistente con la revelación del carácter de Dios revelado en Cristo. Para ser consistentes, aquellos que deseen forzar una lectura superficial de la Escritura deben creer que Dios envía espíritus malignos para atormentar a las personas, como en el caso de Saúl, o que emplea ángeles malvados para que trabajen para él, como en el caso de Salmo 78, versículo 49, o enviando espíritus mentirosos para causar la muerte de Acab, como en Primera de Reyes 22, versículo 22. Podríamos agregar que tal lectura revela que Dios endurece los corazones de las personas y les envía fuertes delirios. ¿Es esta la mejor manera de leer las Escrituras? Vemos que el ángel que hiera a las personas y que provoca la muerte es manifestación de que la palabra de Dios condena a las personas por el pecado. El tormento de la propia pecaminosidad causa agonía mental. La presencia de pestilencia indica que el Espíritu de Dios ha sido removido y el destructor ha hecho su trabajo cuando Dios deja de proteger a aquellos que se niegan a arrepentirse. Es el pecado lo que castiga el pecado. Los ángeles de Dios están llenos del Espíritu de Jesús. Ellos guardan los mandamientos del Padre y no empuñan una espada física. Son poderosos en la palabra de Dios y están llenos de la justicia de Jesús. Su pureza, amor y santidad son terror para la maldad de los pecadores y su santidad infunde terror en los corazones de los injustos. Su santidad es su principal poder, pero también tienen el poder de mantener en jaque la fuerza de los malvados. Observe lo que dice Primeros Escritos, página 38. Pregunté a mi ángel acompañante, qué significaba lo que huía y qué iban a hacer los 4 ángeles. Me respondió que Dios era quien refrenaba las potestades que encargaba a sus ángeles de todo lo relativo a la tierra, que los 4 ángeles tenían poder de Dios para retener los 4 vientos y que estaban a punto de soltarlos. Por lo tanto, los ángeles justos tienen un poder tremendo. Cuando se les ordena que suelten sus brazos, pueden liberar toda la fuerza de la furia de Satanás. Aunque no desean hacer esto, lo harán cuando se les ordene. Esto solo puede ocurrir cuando una persona se niega a prestar atención a la advertencia de Dios y persiste en romper sus mandamientos. Después de años de largo sufrimiento, finalmente el Espíritu de Dios retrocede y permite que el pecador obtenga el Señor de su elección. El poder destructivo de los ángeles buenos y malos. Hay una cita final que debemos considerar, que se encuentra en Conflicto de los Siglos, página 600. Un solo ángel dio muerte a todos los primogénitos de los egipcios y llenó al país de duelo. Cuando David ofendió a Dios al tomar censo del pueblo, un ángel causó la terrible mortandad con la cual fue castigado su pecado. El mismo poder destructor ejercido por los santos ángeles, cuando Dios se lo ordena, lo ejercerán los ángeles malvados cuando Él lo permita. Hay fuerzas actualmente listas que no esperan más que el permiso divino para sembrar la desolación por todas partes. Una lectura superficial de este pasaje sugiere que fue un ángel santo el que mató al primogénito de Egipto y causó una terrible destrucción en Israel cuando David numeró al pueblo. Si leemos más de cerca en contexto, veremos algo muy diferente. Notamos primero la estructura de este párrafo. Se proporcionan 2 ejemplos de destrucción. 1. La destrucción de los primogénitos en Egipto. 2. La destrucción en Israel por causa del pecado de David.
Luego se hace referencia al poder destructivo. El mismo poder destructivo usado por Dios cuando Dios lo ordena. Con el fin de conectar los dos ejemplos de destrucción a los buenos ángeles, la secuencia de fraseo debería invertirse. Se leería de la siguiente manera. Conflicto de los siglos, página 600, y esto es adaptado por si acaso. Un solo ángel dio muerte a todos los primogénitos de los egipcios y llenó al país de duelo. Cuando David ofendió a Dios al tomar censo del pueblo, un ángel causó la terrible mortandad con la cual fue castigado su pecado. El mismo poder destructor ejercido por ángeles malvados cuando Dios se permite, lo ejercerá los santos ángeles cuando Él lo ordene. Hay fuerzas actualmente listas que no esperan más que el permiso divino para sembrar la desolación por todas partes. Es significativo el hecho de que Elena de White menciona primero el poder de los santos ángeles y luego habla de la obra destructiva de los ángeles malvados. Leyendo el contexto. Ahora, cuando leemos este pasaje en el contexto del párrafo anterior, tiene mucho sentido. Leamos. Conflicto de los siglos, página 600. Cuando Él abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante este tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor a la vista del santo Dios. Nada refrena ya a los malos y Satanás domina por completo a los impenitentes impedernidos. La paciencia de Dios ha concluido. El mundo ha rechazado su misericordia, ha despreciado su amor y pisoteado su ley. Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia. El Espíritu de Dios, al que se opusieran obstinadamente, acabó por apartarse de ellos. Desamparados ya de la gracia divina, están a merced de Satanás, el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Como los ángeles de Dios dejan ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Un solo ángel dio muerte a todos los primogénitos de los egipcios y llenó al país de duelo. Cuando David ofendió a Dios al tomar censo del pueblo, un ángel causó la terrible mortandad con la cual fue castigado su pecado. El mismo poder destructor ejercido por santos ángeles cuando Dios se lo ordena, lo ejercerán los ángeles malvados cuando Él lo permita. Hay fuerzas actualmente listas que no esperan más que el permiso divino para sembrar la desolación por todas partes. El párrafo previo da una idea de lo que Elena de White está hablando. 1. Cuando Él, es decir, Cristo, deja el santuario. 2. El poder restrictivo sobre los malvados ha sido quitado y Satanás tiene control completamente. 3. El Espíritu de Dios, persistentemente resistido, ha sido finalmente retirado. 4. Desprovistos de la gracia divina, no tienen protección los malvados. 5. Cuando los ángeles de Dios cesen de mantener en jaque los vientos de la pasión humana, todos los elementos de la lucha serán sueltos. Todo el párrafo habla de Dios reiterando su protección y permitiendo que Satanás haga su obra de destrucción. Entonces, en la obra de destrucción mencionada en el párrafo 1 de Conflicto de los Siglos, página 600, se trata de que Dios permite a Satanás destruir a aquellos que se niegan a escuchar y permanecer desafiantes. Entonces, cuando leemos los siguientes dos ejemplos, en el Conflicto de los Siglos, página 600, párrafo 2, es obvio que la obra de destrucción es hecha por Satanás y sus ángeles. Leemos una vez más.
un solo ángel dio muerte a todos los primogénitos de los egipcios y llenó al país de duelo. Cuando David ofendió a Dios al tomar censo del pueblo, un ángel causó la terrible mortandad con la cual fue castigado su pecado. Si creemos que son los santos ángeles quienes mataron a los primogénitos y mataron a algunos de los israelitas porque David ejecutó el censo de Israel, entonces la siguiente frase está fuera de lugar. Hay fuerzas actualmente listas que no esperan más que el permiso divino para sembrar la desolación por todas partes. El uso de las palabras permiso divino corresponde a la frase será ejercida por ángeles malvados cuando lo permita, y eso concluye el pensamiento del primer y segundo párrafo sobre el trabajo de los ángeles malvados y su destrucción de las personas que se niegan a escuchar las apelaciones de Dios. Satanás, el destructor de los primeros nacidos en Egipto. En referencia al primogénitos de Egipto, se nos dice quién hizo esta obra. En Sermones y Charlas, volumen 2, página 199. Justo antes de que los primogénitos fueran asesinados en Egipto, el Señor instruyó a los israelitas que reunieran a sus hijos en sus casas con ellos, y que rociaran el dintel y los 2 postes de sus puertas con sangre, de modo que cuando el ángel destructor atravesara la tierra, él reconocería la casa así marcados como las moradas de los seguidores de Cristo y pasaría por encima de ellos. Hoy debemos reunir a nuestros hijos a nuestro lado, si deseamos salvarlos del poder destructivo del maligno. El conflicto entre Cristo y Satanás aumentará en intensidad hasta el final de la historia de esta tierra. Debemos tener fe en la sangre de Cristo, a fin de que podamos atravesar con seguridad los tiempos peligrosos que nos esperan. Carta 30A del año 1892. Jesús llama. ¿Le abrirás la puerta? Será obligado a escribir sobre el dintel de la entrada, en el lugar que debe ocupar su sangre que limpia de todo pecado, la sentencia que os deja a merced del poder de los ángeles destructores. Está unido a sus ídolos. Ángeles guardianes, dejadlo. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junto a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? A todos los que abran la puerta, Jesús está dispuesto a entrar y tomar posesión. No diréis, entra, adelante, bendito el Señor, ¿por qué habríais de quedaros sin su presencia? Entonces, ¿qué poder destructivo usan los santos ángeles? Como notamos en la limpieza del templo, Jesús usó la fuerza sobre objetos inanimados. Leemos en manuscrito 35 del año 1906 lo siguiente: los hombres seguirán construyendo edificios caros y cuestas millones de dólares. Se prestará especial atención a su belleza arquitectónica y a la firmeza y solidez con que se contribuyen. Pero el Señor me ha instruido que a pesar de la firmeza inusual y la exhibición costosa, estos edificios compartirán el destino del templo en Jerusalén. Esa magnífica estructura cayó. Los ángeles de Dios fueron enviados a hacer la obra de destrucción, de modo que no se dejará una piedra por una encima de otra que no fuera arrojada. Y Patriarcas y Profetas, página 467, párrafo 3, lo dice de la siguiente manera: cuando cayó Jericó, ninguna mano humana tocó las paredes de la ciudad, porque los ángeles del Señor derrocaron las fortificaciones.
Observe cómo los ángeles ayudaron a Jonatán y a su acompañante. Leemos en Patriarcas y Profetas, página 675. Los ángeles desde el cielo escudaron a Jonatán y a su acompañante, pelearon a su lado y los filisteos sucumbieron delante de ellos. La tierra tembló como si se aproximara una gran multitud de soldados a caballo y carros de guerra. Jonatán reconoció las muestras de ayuda divina y hasta los filisteos comprendieron que Dios obraba por el libramiento de Israel. Un gran temor se apoderó de la hueste enemiga, tanto en el campo de batalla como en la guarnición. En la confusión que siguió tomando equivocadamente a sus propios soldados como enemigos, los filisteos comenzaron a matarse mutuamente. ¿Cómo golpearon los santos ángeles con Jonatán? Protegieron a Jonatán y su asistente. ¿Cómo usaron los ángeles santos la fuerza destructiva con los egipcios? Leemos en Éxodo 14:25. Y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Si los santos ángeles usaron la fuerza destructiva para matar a la gente, ¿por qué estaban sacando las ruedas de los carros egipcios? ¿Por qué no los destrozaron inmediatamente? La evidencia está ahí para aquellos que tienen oídos para escuchar y leer estos pasajes fielmente. Que nadie engaña al usar esta cita de la gran controversia, página 614 en el inglés, la cual se saca de contexto para transformar los santos ángeles que guardaron los mandamientos de Dios en asesinos de acuerdo con la percepción y el pensamiento humano. Si los ángeles estaban quitando las ruedas de los carros para frenarlos, ¿podría estar intentando alentar a los soldados a que retrocedan para evitar la destrucción? Es mi oración sincera que prestes cuidadosa atención a este tema. Tu ángel guardián no es alguien que se transforma para ser tu verdugo personal cuando tu tiempo se acabe. Al igual que Jesús, ellos nos aman y harán todo lo posible por salvarnos. Lo que me sorprende de los ángeles, entre de muchas otras cosas, es justamente esto, que leemos en el libro Deseado de todas las gentes, página 12. Los ángeles de gloria hallan su gozo en dar amor y cuidado incansable a las almas que están caídas y destituidas de santidad. Los seres celestiales desean ganar el corazón de los hombres. Traen a este oscuro mundo luz de los atrios celestiales por un ministerio amable y paciente. Obran sobre el espíritu humano para poner a los perdidos en una comunión con Cristo aún más íntima que la que ellos mismos pueden conocer. El ministerio de los ángeles es paciente y gentil, no es violento ni destructivo. Cuando se les ordene, usará la fuerza para mover objetos inertes, pero no usan la fuerza letal en los seres humanos por quienes Cristo murió, porque el reino de Dios no usa la fuerza. Solo por el amor se despierta el amor. Es cierto que obedecerán la orden de dejar de proteger a alguien. Qué duro debe ser para un ángel. Imagina a una persona que han custodiado durante décadas. Han intentado amorosamente influenciarlos hacia la luz y finalmente oyen las palabras: ha sido hecho todo lo que puedo hacer, y aún así no desean tener nada de mí. Permítanseles hacer su propia voluntad y dejad de protegerlos. Fieles a su comandante, después de muchos años de cuidado, obedecen a su maestro sin titubear. Cuán triste debe ser su ministerio y, sin embargo, cuán fieles son. Tengo muchas ganas de hablar con mi ángel guardián en el cielo y aprender de ellos las experiencias que pasamos juntos y cómo me ayudaron y me señalaron a Jesús y la palabra de Dios. Gracias, Señor Jesús, por mi ángel que vela por mí y por los ángeles que cuidan a mi familia.
Te debemos mucho por tus continuas intercesiones ante el Padre, por nuestra protección y la contención de los cuatro vientos. Que siempre podamos estar agradecidos.